Esta historia me la contó mi padre hace mucho tiempo en voz baja y comienza a principios de febrero de 1937, cuando las tropas franquistas y del general italiano Roata estaban en las puertas de Málaga. Entonces, miles de refugiados de Málaga y de la provincia emprendieron la huida hacia Almería caminando por la carretera, lo que nosotros llamamos, y la que él me nombró por primera vez, la carretera de la muerte. Ya andando a Almería. Empezamos a andar, pues así llegamos hasta Almería. En el camino comíamos caña de azúcar y alguna haba. Nosotros echamos una semana, porque nos cansábamos, éramos niños, unos mayores, otros éramos niños de 10 a 12 años, 13 años. Total, que íbamos y nos andamos 20 kilómetros, por ejemplo, 20, y ya pues, nos tendíamos en la cuneta a dormir, que ya no podíamos más. Y ya te digo, el terror era enorme, las escuadras bombardeando por la costa, los aviones bombardeando a baja altura y ametrallando las carreteras. La cantidad de muertos era espantosa, de gente muerta en las carreteras, mujeres con niños pequeñitos dándole de mamá pegadas a las cunetas, los niños moribundos, las madres llorando porque iban la madre con los niños nada más, el padre a lo mejor iba por otro sitio con las milicias o con, en fin. Y total que era un caos, aquello fue un caos, un desastre. La cantidad de gente, vamos, yo eso no se me olvida en la vida, la cantidad de gente. Paralelamente, las columnas ya españolas se situaban en Órgiva con el objetivo de cortar Motril, pero determinaron no cortarla definitivamente para que saliera toda la población, que era mayoritariamente civil. Las columnas del moderno ejército italiano avanzan rápidamente sobre Málaga. En las puertas de la ciudad aguardan a las tropas franquistas del coronel Borbón. Los primeros en huir serán los más de 90.000 refugiados que abarrotan la ciudad. Luego lo harán los malagueños. Les espera un trayecto de 200 kilómetros hasta Motril, la frontera republicana. Que en Cala de Morán, mucha gente, me acuerdo yo, íbamos subiendo a pendiente hacia arriba, que iba toda la carretera llena de criaturas. Cuando aparecen dos aviones y uno empieza a disparar en un lado y otro en otro, la gente empieza a correr y allí hay unos túneles pasados, hay unos túneles donde pasaba el tren y la gente se refugiaba allí. Otros se tuvieron que tirar a la cuneta porque no tenía otra salvación. Hasta que pasamos de Torremán nos empezaron los grandes bombardeos, que venían 3 aviones, que venían 2 o 3 barcos, que no sé cuál sería Canarias y Baleares. El Baleares y el Canarias. Sí, que era lo que estaba allí. Y estos disparaban a bocajarro porque se ponía muy cerca, como nadie le estorbaba, pues se ponía muy cerca y desde luego fue cuando ocurre ese accidente de la alcantarilla, donde aquello estaba atestado de criaturas. Y qué desgracia que entra un obús por la alcantarilla de los muchos que tiraron. Y allí había un masacre enorme, porque mi padre bajaba un poquito de la carretera abajo y yo bajé con él y mi padre me dice, no, quédate ahí, pero a cosa de los críos, yo quería verlo. Y mira, aquello era, vamos, un masacre de criaturas. Y las paredes de la alcantarilla, a la explosión, se desconchó todo lo que estaba más débil y había, allí no había que trapo, escombros y cosas, allí era de tanta criatura que había. Yo eso no lo podía contar antes porque estaba llorando. Ahora... Pues yo tenía ahí, la cabeza tenía ahí enfrente, ay, qué susto. Decían, corre para adelante. Nosotros todos para adelante, hasta que llegamos. Lo primero que venía eran los barcos a cañonear por la mañana y inmediatamente después los aviones. De los aviones, para librarnos las cunetas de la carretera, nos tirábamos al suelo y pidiendo que la bomba no cayera muy cerca, era la única salvación. Y luego venían otros y nos ametrallaban también. Así que cuando emprendíamos la marcha, figúrese cómo estaba, donde habían caído las bombas, cómo estaba la carretera. Allí estaban los muertos, allí estaban los heridos y allí se quedaban
porque ¿quién los iba a recoger ni quién los iba a enterrar? Si todos estábamos queriéndonos quitar de la carretera lo más pronto posible. Y entonces la única forma de saber si íbamos al lado era llamándonos. Y yo, mamá, papá, vamos aquí, hija. Yo les decía, vamos a descansar un poquito, que no puedo más, porque mis pies ya no me sostenían. Los tenían llenos de llagas que se me habían reventado, ensangrentados. Era un suplicio. Cada paso que daba era para dar gritos de dolor. Y mis padres, mira, hija, ahora es cuando podemos andar, que no nos bombardean. Vamos a andar un poquito más. Una de las veces te conoce que me distraje y cuando los llamé no me contestaron. Grité más fuerte y tampoco. Entonces me volví loca, gritando y llorando. Papá, mamá, me he perdido, no puedo andar más. Y me veía sola. Y seguía andando, pero viendo que ni me contestaban, ni yo podía andar más, digo, no vale la pena luchar ya más. Entonces me senté en la carretera, en una piedra, me senté allí y digo, que sea de mí lo que quiera. Y allí me quedé. La gente pasaba, nadie hacía caso de nadie, cada uno iba a salvarse el que podía. Yo no sé si ya me quedaban siquiera lágrimas para llorar todo lo que había llorado y ronca de haber gritado llamando a mis padres. No sé qué hora sería, hacía mucho tiempo que había amanecido y empezaron a cañonear los barcos. Yo no me moví, allí me quedé sentada, digo, total, no vale la pena. Y de pronto oí el trote de un caballo. Yo me abracé a las piernas, metí la cara entre las rodillas, queriendo desaparecer bajo tierra, esperando que me ametrallaran, y llegó el caballo delante de mí y se para. Y yo así encogida. Y entonces oigo una voz que me dice, pero chiquilla, ¿qué haces aquí sola? Digo, entonces al oír aquella voz un poco amistosa, la encontré, levanté la cabeza y era un soldado de los nuestros. Le dije, llorando como una magdalena, le dije, que me he perdido de mis padres, tengo los pies llenos de llagas y no puedo andar más. Dice, pues anda, súbete al caballo pronto y vámonos pronto, que no está muy lejos. Entonces él me ayudó a subir al caballo, arrancó al trote y Nada, usted se quedó en Salobreña, vio usted la gente por los Era montes. por la playa, por la calle Cristo, por todos lados. Iban las criaturas locas perdidas, no se veían dónde iban las criaturas. Aquello era pena, porque aquello se veían las criaturas tiradas por donde quiera. Y en el camino del Perá había ahí una pila de árboles, de álamos, había mimbres, y allí estaban ahorcadas las criaturas. Los coches andaban sin goma, con las llantas solamente. Sí. Y las criaturas iban ahorcándose, donde pillaban porque iban desesperados. Y también vi yo a las criaturas, a las madres con los niños, que los llevaban en brazos y estaban atascados y muertos ahí. En el río. No, fuera del río, porque el río partió por debajo de la mercochera. Entonces todo eso se quedó todo debajo de fango. Y era tanta que te da de altura de fango lo que había, que el que entraba ya no podía salir, se que había ya ahogado. Y usted vio a criaturas, mujeres, niños ahogados. Digo, niños ahogados, allí tirados las criaturas, la madre solamente se le veían a los chiquillos ahorcados allí, muertos. Entonces lo iban sacando y con carros de bolsa y una red que le echaban, lo iban echando al carro, con una galumba que llevaba de criaturas muertas allí, tanto niños como hombres, como mujeres, como todo Dios allí muerto. Mi madre hizo una sartén de papas fritas y un huevo y me dio una sábana, una almohada y un cobertor para mis hermanos que se taparan y comieran. Primeramente fue el ayuntamiento
y me dijo un señor, dice, están en la cárcel, que todavía no salen. Entonces fui yo, me acerco a la puerta de la cárcel y los dos estaban abrazados llorando. Le doy el cesto y digo, toma chacho, comer. Dice, usted no tenemos ganas de comer. Digo, ¿por qué? Comer. Dice, nos van a matar. Chacho, ¿por qué nos van a matar? Y dice, pues no lo sé. Entonces nos sentamos en el escalón, no, adentro de la casa, sentimos tiros en el cementerio. Mi madre dijo, José, ha habido tiros en el cementerio, ¿qué ha pasado? Y dice, flaquita, lo han matado. ¿Quién? Fulano y fulano. Las dos personas que estuvieron en mi casa los fusilaron ellos mismos. Aquí mismo en Torremolinos, familias que habían matado a los padres o estaban presos, y a lo mejor eran 5 o 6 hermanillos chicos y la madre pasando necesidades y al padre lo habían matado por nada, porque aquí no se cometieron, ya he dicho que aquí fusilaron en Torremolinos, mataron 2, y se hablaba de que no eran gente del pueblo, que eran de patrullas que venían de... Y sin embargo hicieron una carnicería, mataron una cantidad de gente enorme. Aquello fue, a Torremolinos duró mucho de que se olvidara aquella tragedia tan grande. Y entonces mi madre salió a la calle. Criminales, ¿qué habéis hecho con mis hijos? Que los habéis matado sin motivo, con la angustia que he tenido para criar mis hijos, que los he criado sin padre. Vino Frasquito, el municipal, con el maestro Juan, la sentaron en mitad de la calle y la pelaron al cero, le dieron la cabeza más blanca que el color de un chiquillo. Y a mi hermana Carmen, que tenía 17 años, querían abusar de ella también. Y también la pelaron también a mi hermana Carmen. Pelaron a mi madre y a mi hermana. Y encima querían a mi hermana abusar de ella también. Y no abusaron porque ellos me eché encima de ellos a comérmelo. Porque me acuerdo muy bien. Y bastante me pegaron por eso. Mi madre porque dijo criminales, ¿qué habéis hecho con mis hijos? Entonces la agarraron y la llevaron presa. Y la metieron en la cárcel de Granada. ¿Cuántos años tuvo en la cárcel su madre? Pues tuvo casi los 11 años. Aunque es difícil imaginar tanta crueldad y tanto ensañamiento sobre un pueblo, la carretera de la muerte jamás fue mencionada por los ganadores de la guerra civil. Han tenido que pasar 70 años para que se pueda hablar de ella. Tengo la certeza de que la mejor manera de que cicatricen esas crueles heridas no es mediante el silencio, sino con la palabra libre. Y tengo también el profundo convencimiento de que un pueblo con la memoria escamoteada, un pueblo sumido en la ignorancia de su pasado, es un pueblo doblemente herido.